Buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Alain y estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes buscando tocar un tema que es muy importante el día de hoy. Hoy recibimos con mucha pena que el Perú tiene actualmente más de 40.000 infectados por COVID. Somos el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de infectados y esto nos hace repensar un poco a los abogados litigantes cómo enfrentarnos a una pandemia que no tiene parangón en América Latina. El último evento similar que tuvimos fue el cólera. El cólera fue una pandemia que en América Latina se originó en el Perú en los años 90 y tuvo 8 años en América Latina como una enfermedad que quedó ya preexistente. Entonces, en esa época, revisando archivos de hace 30 años, América Latina, desde el Perú hasta México, se infectó por un virus que venía también de China. Y era un virus que pues atacaba el estómago y el tracto intestinal. Pero nunca generó esta situación de inamovilización, de falta de capacidad de acción de los estados. Y en Lima y en Guayaquil y en Chiclayo, que nos sigue del norte del Perú, se está viendo la inacción de nuestros países latinoamericanos ante una situación desconocida para todos. Y yo quería enfocar esto antes de hablar del expediente electrónico, porque uno de ustedes me dirá, doctor, ¿qué tiene que ver que usted hable de temas de epidemiología en un contexto de creación de un nuevo sistema procesal? Y es importante porque nuestro sistema procesal continental y también el anglosajón está basado en la concentración. ¿En la concentración de quién? De partes, en el sistema anglosajón de público y perdóname. Joseph, ya estoy conectado. ¿Aló? Ya estoy conectado. Pero tú me ves porque la gente está conectada. ¿Ah? ¿No se ve? ¿En el grupo no se ve? Ah, parece que está en mi Facebook. ¿En mi Facebook o está ya en el grupo? Acepté la... Ya, a ver, ¿ya salió en el grupo? Ya, listo. Listo. Sí, listo. Listo, estoy con los colores del Nacional. Ya, listo. Listo, un abrazo. Sigamos entonces. A ver, es importante entonces que podamos entender un poco esta figura que nosotros queremos lograr para un cambio de identidad procesal. Y entiendo yo que esto está siendo replicado en América Latina, así que voy a tocar los temas desde la perspectiva peruana hacia la perspectiva latinoamericana, como un ejemplo claro de qué es lo que se debe y no se debe hacer, tomando ejemplos de muchos países. El primero, ante todo, sobre todo de la concentración que nos lleva desde, como les comentaba, del sistema anglosajón hasta el sistema continental. En el Perú, la concentración de una audiencia es muy pequeñita. Primero porque la infraestructura de los juzgados, hoy los juzgados penales sí tienen una infraestructura mucho más interesante, pero los juzgados civiles no. Entonces, muchas veces las partes, los abogados, los litigantes, están apiñados en la oficina del juez, tratando de hacer una audiencia que nunca existe. Porque, como ustedes sabrán, la mitad de la audiencia está tipiada. Es decir, cuando no ha venido alguna de las partes, solamente le piden los documentos de identidad a litigantes y abogados y la mitad es tipiada. Nunca hay una concentración real, no hay una expertise de oratoria de las partes. Porque nuestro proceso civil, básicamente,
es un proceso muy antiguo, del año 93. Y ojo, no quiero decir que el código sea antiguo, sino que la forma de llevar el proceso peruano se quedó como el código de 1912. Y nos quedamos con viejas estructuras jurídicas que nos permitían a nosotros seguir utilizando algunas cosas como formas procesales. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo comenzaba a hacer mis prácticas, todavía habían expedientes con el código anterior, y de los cuales se utilizaba un papel, como un papel para escritura pública, que se llamaba el papel sello sexto, que había que comprarlo y tenía un sello. Era como una tasa judicial. Ese documento, te servía para presentar escritos judiciales ante secretarios de juzgado. Tú nunca veías al juez. Al juez lo veías al momento de la audiencia. Y todo el expediente lo manejaba el secretario judicial. El código del 93 fue un código muy moderno para la época. Y buscaba concentración, oralidad, principio de buena fe, economía procesal. Y buscaba que el juez realmente fuera, como hoy es el fiscal en el proceso penal, el director del proceso. Situación que nunca se pudo dar, porque la carga procesal y la falta de infraestructura nos impidieron esa situación. Pero, miren, ya en el año 91, el decreto legislativo 681, y vamos a comenzar por ahí, reguló la firma digital. Y alguno de ustedes me dirá, ¿qué es eso? Es la firma física que pudiera ser encriptada en algún documento electrónico para que me sirviera a mí firmar documentos de manera digital. Esta situación, le estoy contando que nuestro cambio procesal viene del año 1991, creó una segunda situación, que fue la creación de microformas digitales. Estas microformas digitales era la elaboración de documentos electrónicos que tuvieran el mismo valor legal que un documento físico. Doctor, ¿cómo es esto? Muy sencillo. ¿Es escanear un documento? No. Es crear un documento, como lo que ahora hacemos en PDF, ponerle la firma digital y crear el documento de manera digital. ¿Y de cuándo es la norma, doctor? Del año 2006. Han pasado 14 años de esto. ¿Qué teníamos al respecto como documentos electrónicos en el Perú? Básicamente, el Código Procesal Penal. Nosotros le decimos nuevo Código Procesal Penal, pero ya tiene 14 años, 16. O sea que de nuevo no tiene nada. Sin embargo, en la ciudad principal del Perú, Lima, no se utiliza. Esta situación bastante anómala y bastante extraña, nos hace pensar dos cosas. Que en el Perú nunca hubo voluntad política para cambiar el sistema procesal. Primero porque la gente no quería aprenderlo, le parecía muy difícil. Es tan raro el asunto que en Lima, la ciudad más importante, seguimos utilizando el Código Penal del año 1940. Esta foto que todos la podemos ver, hizo que en el año 2017, y voy a colgar al grupo las diapositivas de esta ponencia, generaran una necesidad de crear un expediente digital. Y si uno revisa un poco la arqueología jurídica de este asunto, en Corea del Sur, el expediente digital está creado en el año 90. Así como lo escuchan, del año 90, de 30 años. Y en Brasil, que es nuestra experiencia más cercana y donde nosotros copiamos el eje, es del año 2006. Pero Brasil tiene 26 sistemas eje. 26 programas eje. Y el Perú tiene uno, creado en el año 2017, pero con un problema serio, completamente serio, que fue creado para las especialidades de menos concentración procesal y menos para los abogados que tenían mayor capacidad de conocer esto, porque solo se da en ciudades grandes y no en ciudades pequeñas. Y no se da para todas las especialidades, se da para especialidades muy cortitas y muy especializadas. Básicamente laboral, comercial, tributario y propiedad intelectual. En un país donde estamos llenos de jueces mixtos,
este tema sonaba chino. Claro. Segundo, el eje solo se puede utilizar con firma electrónica. Y la firma electrónica te la dan solo con el documento digital electrónico. Y RENIEC dejó de expedirlos desde el año pasado. Entonces, tenemos una norma eje. Sin embargo, no podemos formar digitalmente. Y los que todavía mantienen su DNI electrónico, no sé si les han vencido, porque tenían solamente el cambio por 2 años. Y no sé si el programa de refirma de RENIEC, que es el programa donde tú bajabas la firma electrónica, siga válido. Es importante señalar esta situación. Entonces, tenemos una herramienta judicial importantísima desde el año 2017, 3 años ya, dentro de nuestro sistema procesal, pero la pregunta es ¿cuántos abogados procesalistas conocen el eje? ¿Y cuántos lo utilizan? Amigos de la República Hermana del Ecuador nos han invitado a dictar esta ponencia. Esta ponencia está transmitiéndose en Aprendiendo Derecho, con compañeros abogados y estudiantes de Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Chile. Y me encantaría que ellos me pusieran en la página qué experiencias tienen en sus países. Sé que Bolivia y República Dominicana recién van a implementar el sistema. Pero Argentina tiene ya un eje desde el año 2015 funcionando excelente. Y es un sistema multifunción y multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que está interconectado con todos los juzgados del país y con el Ministerio Público también. Nuestro eje solo está en cuatro plataformas y lo único que tenemos nosotros interconectado multiplataforma en materia de familia, laboral, contencioso administrativo y civil es la página del Poder Judicial. Es interesantísimo este punto porque penal, que tiene ya un código más avanzado, no tiene un sistema de revisión de expedientes multiplataforma. ¿Y por qué es interesante este asunto? Porque la vía penal, por ejemplo, se puede notificar por WhatsApp, se puede notificar por cualquier elemento telemático. Pero al no tener el sistema plataforma, multiplataforma como tienen en Argentina, cuando tenemos un proceso donde las mismas partes litigan en la vía civil y tienen un proceso en la vía penal, pues el juez tiene que oficiar de manera física para que le manden el expediente. Si fuera multiplataforma, el juez civil o el juez penal podrían revisar el expediente en línea y solicitar la litispendencia, que está implementada en ambos códigos. Entonces, se vería cuál se tiene que resolver antes, el proceso civil o el proceso de litispendencia. Y les voy a dar un ejemplo pequeñito. Imaginemos que una señora y un señor tienen un hijo y la señora vive en Trujillo y el señor en Lima. Y la señora un día se sube a un bus, estoy hablando de un mundo antes de la pandemia, y se lleva al hijo a Trujillo. El señor inicia una denuncia por sustracción de menor y ella inicia una demanda por tenencia y régimen de visitas. Ambos jueces admiten denuncia y demanda a la vez. Hay ambas partes, se le está litigando sobre lo mismo, pero como comprenderán, uno no puede pedir tenencia exclusiva si tengo una denuncia admitida y con una medida cautelar, imaginemos, de sustracción de menor y restitución del menor al lugar de origen. Entonces, habrían mismas partes, ambos jueces se dieron por competentes, pero en la misma materia, reguladas en vías distintas. Esta situación ocurre en el Perú todos los días. Todos los días. Yo les voy a comentar un caso. Yo tengo un caso en el que estoy litigando el desahucio de un predio. Pero en la sala administrativa tengo un proceso de nulidad de remate.
del cual ha sido, el proceso está casi por ser archivado. Y cada vez que yo necesito lanzar, el juez necesita pedir copias de los actuados de cómo está el expediente anterior. Si esto estuviera digitalizado, el tipo lo vería directamente en su computadora. Pero lamentablemente, ni la sala tiene digitalizados los expedientes, ni los juzgados civiles tampoco. Esto es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial peruano, los sindicatos, han solicitado que no quieren atender. A partir del día 10 de mayo, no van a atender. Y ya el Poder Judicial peruano sacó un protocolo de atención. Un protocolo de atención, ojo, basado en qué necesita implementar el Estado para que yo incorpore mi atención primaria al usuario. Les voy a dar 3 o 4 ejemplos muy complicados. Básicamente la lectura de expedientes. Si en este tema del COVID se está hablando que en el papel dura el virus 14 días, le pregunto a alguno de mis colegas abogados si se animaría a ir a revisar un expediente en una sala de 3x4, atiborrada de personas, sin saber que alguna de estas personas puede estar infectada, no utilizando una mascarilla o un tapaboca, o un barbijo, como dicen en Argentina, y yo poder hablar con el juez manteniendo la distancia social que se nos recomienda ante esta situación. Como comprenderán, mis estimados amigas y amigos, la situación procesal no se torna de lo más sencilla. Esta situación que nosotros la estamos viendo y la estamos viviendo, lamentablemente la estamos viviendo de esa manera, nos complica el panorama del retorno a las actividades normales, llamando que la normalidad no existe el día de hoy, porque lo que va a pasar antes de la pandemia nos supone un paradigma distinto. Y vamos a entrar a hablar al tema de autos, que es el expediente judicial electrónico. ¿Cuáles son las ventajas del expediente judicial electrónico? Como comentaba, en Argentina y en Ecuador nos llevan una ventaja sustantiva sobre el uso del expediente judicial electrónico. Primero, porque es multifuncional. En todos los procesos se puede utilizar el expediente electrónico. Y segundo, que ya los jueces están habilitados y capacitados para el uso y entrega de plazos correspondientes de los documentos digitalizados. También, si uno entra a la página del Consejo de la Judicatura ecuatoriano, puede encontrar cómo crear la firma digital. En el Perú no tenemos esto, ni tampoco tenemos anexado a la página del Poder Judicial peruano, www.pj.gov.p, la página del eje, www.eje.p. Es interesante esta situación, porque el Poder Judicial, que debería ser que en su página principal publicite el uso de la herramienta procesal que va a cambiar 2000 años de historia, porque desde las pandectas o desde el Códex de Justiniano todo se hacía en formato papel. Y hoy le quiero decir al litigante y al abogado, ya no va a haber papel. Es más, tendría que ser uno loco para crear un documento digital e imprimirlo. Doctor, todo el mundo va a hacer eso porque es difícil leerlo por una computadora. Sí, pues, pero nos tenemos que acostumbrar a que la naturaleza nos ha dado hoy día una señal de que el mundo puede cambiar por tener a los seres humanos 2 meses metidos en su casa. Entonces los mares se ven más limpios, el sol se ve, el cielo se ve más brillante, han regresado los animales a los parques. Entonces, yo creo que nos está dando una señal. Y nosotros los abogados, que consumimos toneladas de papel y matamos toneladas de árboles, debemos entender que el expediente judicial electrónico será una manera muy interesante de nuestra contribución al lugar donde vivimos. No estoy diciendo el país, sino el planeta que nos acoge, en este tiempo que nosotros le llamamos vida. Es importante también señalar, y yo creo que ninguno de ustedes podrá contradecirme, que
la justicia electrónica también tiene sus bemoles. Y le voy a decir cuáles. Ya hay muchos colegas abogados que me han dicho, oiga, pero usted es un defensor de la justicia electrónica. Pero no se ha puesto a pensar que hechos que el juez no recibe y no hace una inspección ocular, como se decía antiguamente, a los documentos o lugares donde se solicita el derecho, podría no estar hablándose de una verdad, sino una cuasi verdad. Documentos falsificados que tienen alguna opción de no ser verdad. Sí, es correcto, absolutamente correcto. Pero partamos que los abogados partimos del principio de la buena fe, ¿no? Y la mayoría de los códigos civiles latinoamericanos hablan de la buena fe. Prescripción por buena fe. Transferencia de propiedad por buena fe. Entonces la buena fe está instalada en nuestros sistemas romanos hace muchos años. Muchos años. Entonces, obviamente, yo siento que en mi código, en mi proceso, nos falta una cláusula de veracidad de los documentos. Es decir, yo declaro bajo juramento que los documentos que estoy presentando son verdaderos y que si no fueran verdaderos y fueran falsos, tachados por impertinentes, por falsos, corran traslado al Ministerio Público para que inicie la investigación por falsedad genérica. Creo que eso nos falta. ¿Por qué? Porque el ojo humano es importantísimo. Y me queda claro esto. Porque el juez, y ahí viene el problema de las audiencias virtuales, ese es el segundo tema de la ponencia. El juez, en el momento cuando había una audiencia, y los amigos colombianos que nos estén siguiendo se han dado cuenta que en Colombia no han quitado las audiencias, no han permitido las audiencias virtuales, sino físicas, y todo el mundo va con su traje de bioseguridad, parecen audiencias de astronautas, pero las audiencias siguen siendo físicas. Y en Colombia se ha entendido que básicamente el juez es el director del proceso. Entonces, la vida normal va a tener que retornar con trajes de bioseguridad y con personas que se acerquen al juzgado y que el juez examine los documentos de manera física. Pero vemos que en los procesos penales no está siendo así. En los procesos penales, los incidentes están llevándose de manera virtual. Esto será un eterno aprendizaje y yo he bautizado como echando a perder se aprende. Y sí, los primeros expedientes van a salir muy malos. Y van a causarse muchos problemas basados en injusticias, lo digo claramente, y tal vez en una mala aplicación de la norma. Porque entiendo yo que con una letra de cambio, le voy a dar un ejemplo, el juez tiene que revisar la letra de cambio, porque si yo la convierto en un documento digital, el documento digital siempre va a tener una apariencia de verdad. Algunos de ustedes me dirán, usted me habló de las microformas digitales y usted lo va a convertir en un documento digital que es exactamente verdadero. Pero ¿qué pasa si el documento el que estoy digitalizando es falsificado? Yo estoy creando una microforma digital, documento exactamente igual al original, pero sobre un documento falso. Imaginemos que me quiera divorciar de mi mujer y venga y crea una partida falsa. En una partida donde el registro nacional no tenga acceso a esas partidas, en una municipalidad de algún pueblito de la sierra. Y yo traigo la partida y presento mi partida falsa y inicio mi trámite de divorcio. No notifican a la parte de manera correspondiente y yo pido una medida cautelar para trabar sus bienes. Alguno de ustedes me está diciendo, me está dando usted ideas. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque nuestro eje solo hace que nosotros escaneemos documentos que tienen algún rasgo de veracidad. Doctor, pero eso va contra el derecho. Sí, pues va contra el derecho. Absolutamente. Yo defiendo el eje a capa y espada. Pero como comprenderán, conozco sus falencias y siento que hay algunas cosas perfectibles que el reglamento del EFE no se ha puesto a analizar.
Entonces, ¿tendremos que manejarlas y mejorarlas en el camino? Sí. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque no hubo voluntad política. Duvalde Rodríguez, que fue el presidente del Poder Judicial anterior, impulsó el caballito de batalla del eje, impulsó juzgados electrónicos, pero salió. Y este nuevo presidente no le tomó mucho en serio. ¿Qué tomó en serio? La oralidad civil. Me parece importantísima la oralidad civil. La oralidad civil tiene que ir con el eje. ¿Por qué? Porque el abogado va a tener que hablar a expresarse la pertinencia del documento. El eje tampoco nos va a permitir, ojo, presentar miles de fotocopias, porque nos va a dar un formato electrónico que nos dirá: presente así usted su demanda, escanee sus anexos. Pero obviamente ya no, pues cuando uno escanea anexos no es lo mismo que saca fotocopias y las presenta, porque eso es lo que hacemos los abogados. Yo me acordaba cuando recién comenzaba en este mundo del derecho, que cada vez que iba a los juzgados civiles aparecía gente de estudios grandes y rimbombantes, con practicantes como yo, con maletines. Y cada maletín era una demanda. Y cada demanda tenía 400 hojas, ¿no? 400 copias son 1200 hojas. Entonces, yo entendía y decía, mientras más grande la demanda, ¿cuánto tiempo se tomará el juez para leerla, no? Y si la lee. Y si lee todos los medios probatorios que yo estoy presentando. Entonces, ¿qué nos va a enseñar el eje? A ser sucintos. Aclarar nuestro petitorio. Ojo, señoras y señores, el 65% de denuncias que se archivan y el 80% de demandas que se pierden son culpa del abogado. Doctor, ¿cómo va a decir eso? Sí. Los abogados fundamentamos mal nuestro petitorio. Decimos un montón, pero no decimos lo que queremos. Y si no decimos lo que queremos, el juez no va a poder saber lo que queremos si nosotros lo ejemplificamos mal. Y les voy a dar un ejemplo sobre este tema. Muchas veces en denuncias penales, cuando hay todos estos temas nuevos de violencia contra la mujer, la gente inicia sus demandas todas por feminicidio. Y yo alguna vez yo dicto familia, tuve la oportunidad de revisar algunos documentos y veía que les archivaban todas las denuncias, porque estaba mal tipificado, básicamente. Porque alguno hablaba de feminicidio o femicidio, como dicen en otras legislaciones latinoamericanas, y tenían un problema claro. Había habido una pelea, había habido un intento de muerte, producto de la emoción violenta de esta persona, pero las personas lo tipificaban como feminicidio o femicidio. Sin embargo, en la norma peruana, el feminicidio es una norma de una persona que tiene un odio visceral en las mujeres. Entonces, yo creo que en el 90% de casos nadie tiene un odio, tiene una emoción violenta que genera el acto dañoso y las lesiones seguidas de muerte. Entonces, yo no entiendo el porqué, por ejemplo, de esta norma y no aplicar el homicidio agravado. No, es que tiene más pena. Sí, pues, tiene más pena. Pero el homicidio agravado no pierdes, porque hay un homicidio agravado. Usó un arma, fueron 2 o más personas, tuvo la premeditación de usarlo, está tipificado como tal. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El eje nos va a obligar a ser minuciosos, a ser expertos y a utilizar las herramientas digitales de manera concreta. Y esto lo vamos a llevar a las audiencias orales, porque en las audiencias orales, como se da en la vía laboral o en la vía penal, deberemos demostrar la pertinencia del medio probatorio presentado, y ahí nos iremos a la teoría de la prueba. ¿Qué es la prueba? La valorización de todos los medios probatorios que hemos presentado en nuestra demanda. Entonces, si nosotros creemos que vamos a presentar un documento que va a tener sustancia, va a tener fuerza, debemos presentar un buen petitorio y 5, 6, 10 medios probatorios que permite el eje, pero que sean concisos.
Alguno me dirá que ve derecho de familia. Es que todas las fotocopias de los gastos de la madre no se pueden presentar porque ella presenta gastos diarios y hay que presentar una copia. No, porque podía presentar una declaración jurada y algunas copias nada más, y al momento de la audiencia declarar que eso es lo que gasta y tal vez traerlo al proceso, como sucede en la vía laboral, para que sea verificado por el juez. Aquí viene el problema de las audiencias virtuales. En las audiencias virtuales, el juez no podrá revisar físicamente los documentos. Y es ahí donde no nos hemos puesto a pensar si realmente hay una verificación real de lo que estamos pidiendo y eso es lo correcto. Entonces, considero que el eje como medio de facilitación de la administración judicial va a ser importantísimo. Pero entiendo también que son los medios, son las formas que hemos creado este expediente las que nos enseñarán cómo y cuándo podremos tener una justicia que se acerque a la justicia física. No vamos a vivir en pandemia toda la vida y esperamos que esto pase más pronto que tarde. Pero la justicia tiene que seguir. Entonces, una buena aplicación del expediente electrónico más audiencias físicas con un orden preestablecido, con salas de audiencias ventiladas, con expedientes electrónicos y que los abogados no toquemos nada físico, que vengamos con una tablet, que vengamos con un iPad, con la presentación en PowerPoint de nuestros alegatos, nos traería una justicia mucho más rápida, porque el juez puede sentenciar al momento viendo las partes. Hoy, las reuniones judiciales, por lo menos en el Perú, las entrevistas van a ser por Google Meets, para no obligarnos a ir a hablar con el juez. Yo no sé cómo funcionen y me da un poco de miedo, les soy sincero. Porque en el Perú, les voy a contar lo que está pasando. Como no tenemos, miren, como no tenemos ventanillas físicas para presentar documentos y los documentos de eje se presentan con firma electrónica, creadas con DNI electrónico, no todos los abogados ni litigantes lo tienen, se ha creado una manera ecléptica, intermedia, y deben haber visto que cada corte ha permitido que se presenten los documentos de manera por correo electrónico. Y han creado correos electrónicos para habeas corpus, correos electrónicos para embargos, correos electrónicos para endoce de alimentos, en fin, algunos aspectos de la vía procesal por correo. Mi pregunta clara es, ¿cuándo se vencen los plazos? Todavía no he utilizado el correo electrónico institucional para algunas cortes, pero podría ser un sistema que no está permitido dentro de nuestra legislación. Alguno de ustedes me dirá, es practicidad, doctor. Sí, pero yo conozco dos tipos de expedientes. El físico, que es el que queremos que muera, y el virtual, que es el eje. Y tiene una normativa creada ya para esto. Entonces, este expediente a la mitad, con fotocopiado, con escáner, y hecho cualquier rúbrica, ¿qué validez le doy a ese documento? La norma peruana habla de dos tipos de documentos. El documento electrónico, básicamente cualquier foto que ustedes tienen en su computadora, cualquier documento, archivo en Word es un documento electrónico, y el documento digital. El documento digital tiene una clave privada y pública, según la norma peruana, y tiene una seguridad para hacer la transacción. ¿Cuáles son documentos digitales, por ejemplo? Las transferencias bancarias. Son documentos que te piden una clave, la tuya digital, y una clave que maneja la institución. Dos claves. ¿Hay una transferencia de propiedad ahí? Sí, estoy pidiendo que saquen plata de mi cuenta y se la envíen a otra persona.
lo hay. ¿Es seguro? No es 100% seguro. ¿Pero los expedientes físicos son seguros? Yo creo que no. Y yo creo que son muy lentos. Y yo creo que se demoran muchísimo más que cualquier plazo que se pueda permitir. Claro, el Estado siempre nos contesta de esta manera. Por la excesiva carga procesal, su expediente debe demorar un año. 2 días antes de la pandemia yo tuve una audiencia laboral. Y fue muy gracioso porque los abogados procesalistas tenemos una especialidad. Básicamente yo veo corporativo y familia. Pero estas experiencias nos hicieron, el abogado laboralista de la empresa no pudo ir y fui yo acompañando a una audiencia por una empresa, a una audiencia de conciliación. Pues no llegamos a una conciliación y el juez nos tiró la siguiente audiencia, la audiencia de pruebas, un año después. Pregunta: el trabajador que demanda la aplicación de su derecho, ¿ustedes creen que puede esperar un año solo para que haya una audiencia de pruebas y se resuelva el tema? Y como nos hemos demandado mutuamente, o sea, el trabajador ha demandado y la empresa lo ha demandado, no puede presentar una medida cautelar. Ustedes me dirán que sí es legal. Yo le digo sí es legal, pero ¿es justo? ¿Es justo? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que nuestro sistema, y esto es un sistema oral, ojo, es un sistema que debería aplicar el eje. Pero seguimos con audiencias muy largas y situaciones que no nos ayudan para la creación de un nuevo derecho. En el Perú hemos tenido una recopilación de normas para eje, muy larga. Desde el decreto legislativo 681 del 1 de octubre del año 1991, hasta una última norma que salió hace algunos días. Y yo quería comentarles esto, ¿no? El decreto legislativo 681, el artículo 8, me decía: son medios probatorios las microformas que sustituyen el expediente y son documentos originales micrograbados. Año 1991, señoras y señores. ¿Por qué quería mencionar esto? Porque nosotros no necesitamos crear ninguna norma. Ya a mí me han llamado algunas empresas y me han dicho: doctor, ¿cuál es el procedimiento para microformar documentos en la vía privada? Y revisé un reglamento que había salido, y el año pasado ya habían salido las normas técnicas para que las empresas privadas creen sus documentos electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que no hayan documentos, ojo, ni hayan leyes. Lo que no hay es voluntad política. Entonces, hoy todo el mundo está como loco, ¿no? ¿Cómo voy a presentar mis papeles? Ya hay notarías virtuales, tengo yo audiencia digital y no tengo la más mínima idea de cómo me voy a presentar el 11 de mayo. Dentro de la ponencia y de los documentos que hemos venido presentando están un archivo de todas las normas en el Perú que regulan los expedientes digitales. Pero fuera de la norma y del tutorial, que lo puedes encontrar en la página eje.p, nos falta en la experiencia peruana que el ente rector, que es el Poder Judicial, capacite a los operadores de justicia en cómo presentar este documento. Doctor, pero usted me dice que esto se debe hacer con firma digital presentada por RENIEC, o sea, con el documento electrónico. Si yo no lo tengo, ¿no lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Entonces debemos crear una norma intermedia que permita presentar documentos en eje con DNI físico. Sí, creo que esa es la salida. Pero le quitaría veracidad al expediente electrónico porque se están presentando con un DNI físico. No, porque nosotros tenemos hoy día una cosa que se llama biométrico. Y
si nos compráramos un lector de biométrico, podríamos poner nuestra huella como hacen en las notarías, en el Perú, en Argentina, en Colombia, en España, y aparecería que soy yo. Y no me tendrían que registrar por la firma, sino por mi huella digital. Y estoy subsanando el problema de que el documento que presento lo presenta Carlos Alain. Es más, tenemos una cosa que se llama C4, que se compra en RENIEC y que se pudiera pedir a las partes, donde aparece los datos personales de la persona, perdón la redundancia, del litigante o del abogado, y quién es su papá, quién es su mamá y toda su guía personal. Con lo que describiríamos la autenticidad de la persona que firma, no digitalmente, de manera física, pero con este documento que expide RENIEC tendríamos todos una veracidad al 100% de que esa persona es la persona que es la que está firmando. En Ecuador tienen una cosa simpatiquísima, y yo siempre reconozco a mis hermanos ecuatorianos que ellos tienen mucho más herramientas jurídicas que nosotros. Nosotros tenemos más dogmática, pero herramientas jurídicas tienen en el Ecuador. Y les voy a dar un ejemplo. En Ecuador, los DNIs o cédulas de identificación, cédulas de identidad, cuando uno se casa, aparece casado con, y el nombre de la pareja, y la cédula de la pareja. Nuestro documento solo aparece C, D, S o B. Entonces, al aparecer el nombre de la pareja, yo me impido de hacer estafas o de transferir bienes de mi pareja, porque nadie en ninguna notaría me va a aceptar que yo haga un trámite y diga que estoy casado con una persona y esa persona no se aparezca en la notaría. Doctor, y ahora cuando es virtual, les menciono, si no tenemos firma digital, RENIEC nos puede habilitar la firma biométrica. Y con esto subsanar el problema. ¿Qué está pasando en el Perú? En el Perú estamos creando correos electrónicos, como yo les decía. Pero el correo electrónico es simplemente escanear documentos. Y yo les voy a preguntar una cosa. ¿Es lo mismo un billete que el escaneo de un billete? No, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo una letra de cambio que el escaneo de una letra de cambio. No es lo mismo un acta de matrimonio que el escaneo de un acta de matrimonio. Y mucho menos es lo mismo una pericia contable que el escaneo de la pericia contable. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo a seguir? Porque alguno de ustedes me dirá, usted solo se dedica a criticar. ¿Qué de bueno trae su ponencia? Yo le voy a dar un ejemplo claro y básico. El expediente electrónico de SUNAT. Doctor, SUNAT no tiene expedientes electrónicos. Para nuestros amigos latinoamericanos, SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y sí tenemos uno. Se llama Clave Sol, que significa SUNAT Online. Y toda la información tributaria te la envían a tu Clave Sol. Pero la Clave Sol, que para los chicos más chicos es normal y la pueden revisar en cada momento, para nosotros los pasados de 40 años fue complicadísimo adaptarnos a la Clave Sol, ¿no? Y todos esperamos que los documentos sigan llegando como esquelas físicas. Y SUNAT tiene una política cero papel hace casi 10 años. ¿Y qué hizo? Así como se menciona que en el COVID hay que testear, SUNAT hizo lo más inteligente: enseñar. Entonces, hoy día las facturas son electrónicas, los recibos son electrónicos, las órdenes de compra son electrónicas y las facturas son electrónicas y negociables ante el banco. Entonces, ustedes, que este mundo les parece muy sencillo, fue porque nos hicieron una plataforma amigable para que fuera sencillo. Pero al principio, cuando uno iba a cualquier SUNAT, habían como cabinitas de internet con una persona
que te enseñaba a usar el sistema. Hoy en tiempos de la pandemia es un poco más difícil enseñarles de manera física a las personas, pero sí podíamos crear programas muy amigables y programas educativos muy simples que con un lenguaje asertivo enseñen a todos los abogados y litigantes a cómo usar el sistema virtual EGE. Lo más gracioso de este asunto es que vamos a pasar a un eje pequeñito, como el que teníamos, a un eje mayúsculo, porque todas las áreas del derecho se van a ver involucradas en el eje. Entonces, yo no sé si nuestro servidor, el servidor que tenemos, aguante este gran cambio tecnológico de crear miles de expedientes por eje. Entiendo yo que el siguiente punto sería crear juzgados eje y mantener juzgados anteriores al 15 de marzo, fecha en la que se suspendieron los plazos procesales y solamente se vieron expedientes físicos. Sería un despropósito del Poder Judicial, le digo un despropósito absoluto, meter expedientes eje donde están los expedientes físicos. Doctor, pero si esto sucede, va a haber personal del Poder Judicial que va a trabajar de manera aislada, inteligente y remota, y otra confinada dentro de sus expedientes. Lamentablemente, creo que esa es la solución. ¿Qué debemos hacer con los juzgados? Readaptarlos. No pueden estar escritorio con escritorio, y menos con todos los expedientes encima. Con todo este tema de que el virus dura tantos días y en el papel una persona podría tocarlo, respirarlo y contagiarse. Estas normas de bioseguridad que les estoy comentando se tendrán que dar en cada uno de sus centros de trabajo. Hoy hablamos que el teletrabajo va a ser una parte importantísima del desarrollo de las empresas. Y esto que estamos viviendo en América Latina es una situación que no la conocíamos, ¿no? En Estados Unidos ya trabajaban teletrabajo hace mucho tiempo, ¿no? Pero nosotros, los países latinoamericanos, tenemos muy poco tiempo de este uso de esta herramienta tan sencilla, ¿no? Los latinoamericanos somos querendones. Y al ser querendón, nos gusta abrazarnos, tocarnos, generar empatía con la otra persona. Situaciones que no se van a dar en este tema del eje. Porque va a ser un mundo mucho más unitario. Y el juez latinoamericano, básicamente, es un juez que conservaba elementos europeos y españoles. Europeos porque aquí he querido mencionar a Francia, Bélgica, Italia, países menos latinos, con cultura, salvo Italia, que tiene una cultura parecida, pero Francia, Bélgica, Holanda, no lo tiene tan así. Donde el juez le gusta ver a la parte. Entonces, y ustedes lo deben haber visto en procesos de familia. La juez, por lo general son mujeres, llama a las partes y le pide que le cuenten el mismo cuento presentado en la demanda a ella, antes que los abogados, ¿no? Entonces le dice, oiga señor, ¿usted por qué ha pedido esto? Cuénteme. Previo a la audiencia. Ah, mire, bla, 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 bla. ¿Y usted por qué ha pedido? No, es que ha pasado esto. Ya, que los abogados hagan su alegato. Pero la juez ya se enteró de la situación. ¿Esto va a pasar con el eje? No, no va a pasar. Porque el eje se va a volver un expediente más impersonal. Y yo les voy a contar una historia que me sucedió con el eje chileno. En Chile, un peruano litigaba con alguien por la tenencia de su menor y las visitas. Y el eje, tuvimos una audiencia virtual y subimos a la sala, y en la sala hicimos una audiencia virtual en un despacho en Santiago. Y la sala tenía que fallar en 4 o 5 días.
y falló y nos mandó un correo electrónico y nos declaraba en contra nuestra demanda porque mencionaba que él tenía una denuncia por violencia familiar. Bueno, la denuncia por violencia familiar la archivamos. Y en Chile habíamos perdido un caso porque las autoridades chilenas nunca revisaron el expediente virtual de la denuncia por violencia familiar, porque no la teníamos digitalizada. Entonces, en 4 o 5 días no iba a llegar el oficio, las copias certificadas y el documento al despacho del juez chileno. Pero si hubiera estado interconectado, estimados amigos y amigas, el chileno hubiera podido revisar directamente el expediente judicial electrónico y se hubiera dado cuenta de las falencias del expediente de violencia familiar y nos hubiera entregado la tenencia. Entonces, ¿la justicia electrónica es la salvadora de todos los males del Perú? No. No. Es más, yo he subido un material donde van a poder encontrar los casos ecuatorianos, paraguayos, argentinos y dominicanos, y cada uno tiene una experiencia distinta con el uso del eje. Mencionaba al principio de la ponencia que en Brasil tienen 26 sistemas. Entonces, cada estado federal brasileño ha escogido un sistema distinto. Y esto nos va a pasar mucho cuando querramos utilizar alguna plataforma virtual y tengamos que aprender las múltiples plataformas virtuales que hoy el mercado nos ofrece. Desde Zoom, Facebook Live, WhatsApp, Google Meets o Bloomberg, tenemos muchísimas plataformas y formas virtuales de comunicarnos hoy. Entonces nos va a exigir a cada uno del usuario aprender a usar cada una de ellas. Esto nos va a llevar a una sana reflexión. Los abogados y abogadas tendrán que aprender de ofimática. Y quien no aprenda será el nuevo, no quiero mencionar la palabra, o no quiero utilizar la palabra ignorante, pero será el nuevo analfabeto jurídico. Porque si no sabe utilizar la tecnología, no va a poder expresar su derecho. Y esto se va a hacer mucho más difícil a los abogados mayores que a los más chicos, porque los más chicos están más familiarizados con la tecnología. Segundo, vamos a tener que aprender a oralizar. Yo conozco excelentes abogados redactores que utilizan el castellano con 16 tiempos verbales. Pero cuando los paras ante una corte, están muy huidizos, asustados. Y yo he querido tocarle a muchos abogados amigos que son excelentes profesionales que hagan una ponencia virtual. Y me dicen, eso de hablar por un teléfono es complicado para mí, yo no lo hago. Entonces, la oralidad va a ser importante para todos, emanada de estos expedientes virtuales. ¿Va a ser la solución? Va a ser la solución dentro del grosso modo de expedientes que tenemos, va a ser la solución para descongestionar. Pero también le va a quitar el estudio concienzudo al juez de cada uno de los expedientes, porque los plazos van a ser virtuales. Entonces, y eso es lo que pasa muchísimo, por ejemplo, en expedientes penales, cuando se le lleva al juez o al fiscal 6 o 7 tomos enormes de expedientes de lavado de activos o delitos de colusión, y el fiscal en 24 horas tiene que prepararse para la audiencia de prisión preventiva. Obviamente,
el fiscal, que no tiene un caso, tiene 50, revisar todo ese material le va a ser prácticamente imposible, materialmente imposible. Mientras que el abogado de defensa, que ya ha revisado todos los medios probatorios de su cliente, conoce del caso y estará en una mejor posición contra el fiscal, porque podrá argumentar mejor su posición. Eso nos va a pasar a los abogados civilistas. Tenemos que prepararnos en el uso de las herramientas tecnológicas, básicamente en estas audiencias que van a ser como de conciliación. Una audiencia preliminar se llama, donde tendremos que aprender el uso del PowerPoint, el uso de realidad virtual, la filmación de cámaras, la apertura de las llamadas por WhatsApp, para poder oralizar cada uno de nuestros medios y demostrar la pertinencia de los mismos. Aquí nos lleva a otra reflexión, la definición de la prueba electrónica. Y en la justicia peruana hemos tenido experiencias buenas, malas, regulares con del uso de las pruebas digitales sin la anuencia de la otra parte. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás, ya varios, 12 tal vez, hubo un caso de corrupción enorme en el Perú. Y dos funcionarios del gobierno del expresidente fallecido Alan García aparecían en la televisión con unos audios filmados por un acto que se llamó el acto del caso Discovery Petroleum, donde aparecían estos dos personajes que después el imaginario popular les puso las ratas por conversaciones por haber manejado una licitación. Pero en esa época, el uso de las pruebas tecnológicas se consideraban como un uso indebido las llamadas telefónicas interceptadas. Ahí quiero detenerme porque no les quiero contar el caso, porque no es materia de esta ponencia. Sin embargo, antes de que comience la pandemia, se capturó a un violador en Piura porque una niña puso su celular escondido en su sala y grabó a su padrastro queriendo tener relaciones íntimas con ella. Y también lo hizo con un teléfono y lo grabó. Meses atrás, en Nueva Zelanda, un loquito de estos que sobra en el mundo entró a una iglesia musulmana, a una mezquita, apretó el Facebook Live como yo estoy transmitiéndolo y ametralló a unas personas y se grabó él mismo matándolos. En estos tres casos que les he contado, tenemos un acto delictivo, tenemos un agente o varios y tenemos víctimas. En el primer caso, el del Discovery Petroleum, los jueces mencionaron que esas pruebas eran pruebas contaminadas, usadas de mala manera. Y los personajes estos terminaron libres, después de haberse demostrado que habían hecho actos contra la moral, porque no fueron declarados libres, pero que la forma y los medios probatorios usados, tecnológicos, no eran válidos porque ninguna de las partes los había aportado, sino los habían interceptado por una escucha telefónica. Sin embargo, en el caso de la menor, que usó su propio celular, el tipo está actualmente preso. Y el único medio de prueba que hay, porque nunca la violó, siempre quiso tener relaciones íntimas con ella, es el audio y el video utilizado por WhatsApp. Entonces, ¿qué cambió?
En ambos son documentos telemáticos, permitidos en el Perú del año 2001. Y en ambos se utilizó la tecnología como un medio para demostrar un acto delictivo contrario contra la sociedad. En el tema de Facebook Live también, porque la persona se grabó a sí mismo matando personas y fue detenido por la policía. Como había sido una transmisión en vivo, todo el mundo vio los actos que él hizo. Y eso es lo que él quería, que todo el mundo viera. Pero esta situación de que se viera electrónicamente fue una declaración formal de asesinato, básicamente de genocidio, contra personas que pensaban distinto que él, y fue su prueba incriminatoria. Algunos de ustedes me dirán, doctor, ahí está la metralleta, las balas, la prueba de absorción atómica. Sí, pero lo primero que utilizaron fue pues el video y la persona disparando, ¿no? Estos hechos que yo se los estoy comentando, debemos aprender a utilizarlos en la vida civil. La declaración de nulidad de un documento, la negación de paternidad, el incumplimiento de un régimen de visitas y también en la justicia arbitral, porque la justicia arbitral también es con uso de papel y deberíamos nosotros, ya que los arbitrajes son mucho más rápidos, permitir una justicia arbitral electrónica. Esta justicia arbitral electrónica también tendrá procedimientos que tendrán que utilizarse bajo las bases del Código Procesal Civil y la Ley General de Arbitraje. Para nuestros amigos peruanos, quiero hablar sobre la Ley de Conciliación. Y aquí voy a entrar a un tema picante. ¿Por qué picante? Porque la Ley de Conciliación del año 99 y sus modificatorias, básicamente el 1069 y el 1070, de hace 10 años, 11 ya, 2009, regulan la conciliación como un acto físico. Y acuérdense que es obligatoria la concurrencia física delante del conciliador de ambas partes. Y siempre hay incumplimientos y siempre hay problemas cuando falla alguna de las partes. ¿Qué hacer? Algo tenemos que hacer. Modificar la ley de conciliación para que se permitan audiencias electrónicas. Doctor, usted ha mencionado que las audiencias electrónicas tienen problemas porque hay una cuasiverdad. Sí. Pero acuérdense ustedes que la conciliación extrajudicial no es un lugar para litigar, sino es un lugar para acercar posiciones, salvo que haya una reconvención. Y esta reconvención hará, si no está dentro de las bases de la ley, hará imposible la conciliación y nos llevará a la vía judicial. Entonces, ya tenemos varias premisas que revisar. El caso ecuatoriano a mí me encanta, porque revisando la página ya han sacado lineamientos de cómo y cuándo y por dónde se tienen que presentar los expedientes electrónicos y cómo tramitar la firma digital desde la página del Consejo de la Judicatura Ecuatoriana. Mientras que en el Perú tienes que entrar a cada una de las páginas de las instituciones para poder hacer este tema. Me encantaría que estuviera viendo algún funcionario público que trabaje con el ingeniero Martín Vizcarra para que el eje estuviera colgado en la página gov.p y que todos los usuarios del sistema judicial no tengan que entrar a distintas páginas, sino a esta página importantísima de información legal en este tiempo de la pandemia. Entonces, hay mucho por hacer. Creo que es un trabajo bastante sesudo el que hay que hacer. Somos los abogados hoy día los instrumentos del cambio procesal de 2000 años de uso de papel.
somos los abogados también los que tenemos que dar el ejemplo de que un acto o una situación que nos hizo vivir 2000 años de concentración judicial en locales pequeños, sin las mayores herramientas para un trabajo ergonómico, podemos superarlas con iniciativas inventivas y formas y demostrándonos tolerancia con estas nuevas salas de audiencia. Y aquí entramos todos, jueces, secretarios de juzgadas, secretarias, litigantes, partes del proceso, en donde tendremos que adaptarnos a una situación nueva, pero que puede ser mejor para nosotros. No comparto la posición de querer tener audiencias virtuales, porque creo que todavía desmerecen nuestro proceso, salvo que el eje, como les diga, cree microformas digitales que sean documentos originales y que podamos demostrar que son originales, y utilización de biométricos, que un biométrico se compra en cualquier sitio de tecnología en el Perú. No es muy difícil comprar un biométrico e instalarlo en tu máquina para el reconocimiento de tu identidad. Ojo, todos los celulares hoy tienen un reconocimiento biométrico, o sea que mandar a China a hacer biométricos no es muy difícil, porque hoy todos los celulares lo tienen. Entonces, buscar herramientas para la salida de los expedientes judiciales. Y tercero, que el Poder Judicial nos explique, por favor, a todos, qué significa esta justicia por correo electrónico. Porque realmente no encuentro yo, salvo las resoluciones administrativas que cada corte ha creado para estos correos electrónicos, un proceso a medias electrónico, por correo electrónico, sin que el Poder Judicial me dé un documento de cargo, una ventanilla virtual y una posibilidad de hacer seguimiento a estos expedientes. Yo no sé cómo se haga seguimiento a los expedientes que se están creando por correo electrónico, lo desconozco, pero sí sé que el eje sí te da un cargo y la creación de un seguimiento en SINOE de un expediente digital. Entonces, defiendo al eje y no defiendo a este uso del correo electrónico masivo, indiscriminado y poco serio. Por eso que me estoy llano a las preguntas que pudieran hacerme, y por favor, no sé cómo entrar a la página de Aprendiendo Derecho. Si hubieran preguntas por allí, estaría gustoso de poder resolverlas, así que me van a permitir entrar por acá a la página de Aprendiendo Derecho para leerlas también por esta vía. Estoy llano a sus preguntas y a sus dudas. A ver si puedo entrar. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, estaría encantado de poder resolverlas en adición a lo que tenemos hoy día y lo que se ha venido mencionando en las normas que se han ido creando en los últimos días. A ver, un segundito. Caramba. Esperen un ratito, por favor. A ver, voy a intentar entrar a la página de Aprendiendo Derecho para poder estar con ustedes. No sé si ustedes tengan algunas preguntas sobre el particular, los que estamos aquí Aprendiendo Derecho. Creo que alguno de ustedes está viéndome. Si alguno de ustedes tiene una pregunta. A ver, bueno, entonces veo que aquí tenemos alguna pregunta, yo voy a contestarlas de manera formal.
tenemos, a ver, un segundito, por favor. Creo yo que este tema del expediente electrónico nos va a generar dos puntos importantes. Uno, mayor celeridad. Pero la celeridad no significa injusticia. Y creo yo que adaptarnos a un sistema sin conocimiento previo podría generar injusticia. Entonces, la adaptación real de... A ver, acá tengo... A ver, acá tengo una pregunta que quisiera resolver. ¿Qué pasará con los títulos valores toda vez que se tiene la presunción de presentar documentos originales? Es una muy buena pregunta. Y yo quiero responderlas que hasta el 15 de marzo, espera un segundito, hasta el 15 de marzo se presentaban de manera física y se entregaban. Y de manera virtual tendríamos que crear alguna manera, y ya nos estaríamos entrando al terreno de los notarios o al protesto notarial, que alguien nos certifique que ese documento es válido. Entonces, los títulos valores en el Perú actualmente tenían una cláusula, básicamente la letra de cambio, que no permitían, que decían, este documento se puede presentar al juzgado sin la necesidad del protesto notarial. Alexander, creo yo que hoy día debemos buscar el protesto notarial, y a sabiendas que muchos notarios son fedatarios digitales, para que el notario proteste el documento. Y al protestar el documento nos dé la fehaciente, él nos dé fe de que ese documento es verdadero, y cuando lo presente al juez no cause ninguna fuera de presunción de veracidad, como yo les decía, esta cuasi verdad que va a crearse, para que se pueda expedir una acción judicial, por ejemplo, una medida cautelar, ¿no? A ver. Doctor Zorrilla, ¿cómo está? El nuevo Código Procesal Penal en el Perú no se aplica, sin embargo, tomará más tiempo y dinero la implementación del sistema integrado que propone. Efectivamente, en Lima no se aplica el nuevo Código Procesal, se aplica solamente en algunos delitos, y este nuevo sistema multifunción, que estoy copiando un poco la palabra argentina, el expediente judicial electrónico argentino habla de la multifuncionalidad, va a crear la interacción. Ojo, hace 4 días ha salido una norma en el Ministerio Público que están creando su propio expediente electrónico. La pregunta es, ¿se integrará con el eje? Es una pregunta que no me queda clara. Pero aquí yo les comentaba 2 cosas que creo que son válidas e importantes. Debemos tener solidaridad. Entonces, las instituciones públicas deben quitarse ese protagonismo estúpido que muchas veces tienen y buscar entendimiento y empatía. Palabras muy difíciles en Latinoamérica hoy. Donde cada uno quiere ser general que gane la batalla. Entonces, y eso no nos va a ayudar. No nos va a ayudar para nada. ¿Por qué? Porque la creación, como menciona usted, de nuevos sistemas nos va a hacer el retraso de los que tenemos actualmente. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público? Debería utilizar el sistema eje. ¿Para qué? Porque ya es un sistema implementado, ya existe, ya se testeó en el Perú. Les voy a contar una historia. En el año 2016 se creó el primer eje en el Perú, un proyecto piloto de Lima Norte, que se llamaba el LJD, el expediente judicial, el expediente digital judicial, solo para temas laborales. Y les cuento que fue un rayo. Las demandas laborales salían rapiditas. Pero comenzó a tener mucho vuelo. Y como este expediente era el caballito de batalla de Duvalí Rodríguez, el presidente anterior de la Corte, lo cortó.
dijo, ¿saben qué? Esto no va más. Vamos a crear una oficina que vea eje. Y sacó su propio expediente más grande digital. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien regulado? ¿Mal regulado? No lo sé. No tengo una respuesta correcta. Lo que sí les puedo decir es que todavía nuestro eje no es completo. Pero si ustedes han revisado las últimas normas, quieren que el eje llegue a nivel nacional. Entonces, si los abogados que usamos el sistema y la vía comercial se nos ha hecho súper complicado, ¿se imaginan qué pasa si implementan el eje el día 11 de mayo? En todo el Perú. Primero, yo no sé si hay ancho de banda para poder colgar en la selva, por ejemplo, las demandas por PDF, como menciona el reglamento del eje. Entonces nos quedan un montón de inquietudes. Una cosa es tener la norma, yo les contaba que las normas las tenemos del año 91 a la fecha, y otra cosa es que las normas sean programáticas y usables. Entonces, será trabajo de los colegios de abogados, y ahora sí, apunto directamente, a que con apoyo gremial de tantos colegios que tenemos, empujemos el sistema eje para que sea amigable con la población. Que los colegios de abogados den capacitación permanente a sus agremiados para aprender a usar el sistema. Capacitación permanente, ojo, no tutoriales. Porque los fondos gremiales tienen mucha plata. Entonces pueden contratar especialistas para enseñarles cómo se utiliza audiencias por Google Meet, cómo se crean medios probatorios y cómo se crea un expediente digital que tenga la misma fuerza que un expediente físico, donde hayan palabras que tengan la capacidad de reacción de la persona que las lee y no sea un solo texto en PDF. Así que hay mucho trabajo que hacer, mis estimados amigos. A ver si tenemos alguna pregunta más. Efectivamente, la justicia penal se ha adelantado muchísimo en el uso de las notificaciones virtuales. Y esto es bueno. Les voy a comentar yo un caso. Yo tenía un caso de una empresa, yo lo asesoro como abogado corporativo, que fue denunciado por colusión en Quimbiri. Quimbiri queda en la selva de Cusco, pegado a Ayacucho, en el Veraima. Y obviamente no teníamos ni casilla electrónica, ni domicilio, ni nada por el estilo en esa ciudad, porque se hizo un proyecto en esa ciudad. Sin embargo, la fiscalía, Quimbiri es una ciudad de muy difícil acceso, porque solo se puede acceder en el temporada seca y no en los meses de verano. Y de Huamanga a Quimbiri casi demora cuando está lloviendo un día de llegada en auto, en una pista que está destrozada. Entonces, no hay aeropuertos, entonces era muy difícil la llegada a la ciudad, y fuera de que el viaje es muy matador. Entonces, en ese juzgado de Quimbiri comenzaron a venir gente de unas ciudades más grandes y comenzaron a notificar las partes vía WhatsApp. Te pedían tu teléfono, tu correo electrónico, como menciona el Código Procesal Penal, y te notificaban vía WhatsApp o te notificaban por correo electrónico. ¿Algún abogado dirá nulidad porque no me han notificado en mi casilla? No, pues. Si desde el año 2015 tenemos la casilla electrónica a nivel nacional, pero el año 2004 dice que nos tenemos que identificar nombre, DNI, correo electrónico, teléfono. ¿Dónde está la nulidad, señores? No hay nulidad. Entonces, sí tenemos normas que amparan el uso de la tecnología dentro de procedimientos judiciales. ¿Quién lo está utilizando? Los juzgados penales. ¿Quién lo está utilizando? Los juzgados laborales. ¿Quién no lo utiliza? Los juzgados civiles. ¿Quién no lo utiliza? Los juzgados de familia. Que son la mayor cantidad de carga que hay en la vía procesal. Sin embargo, no hemos logrado esta adaptabilidad que yo les comento. A ver si podemos tener una pregunta más.
Quiero cerrar esta transmisión agradeciendo su tiempo y sus preguntas. El trabajo que nos queda procesal es importante, porque han habido cortes como la de Piura, por ejemplo, que hasta hace 4 días seguían atendiendo de manera física y según mencionan algunos reportes, 3 abogados murieron por COVID-19. Como comprenderás, es un tema muy, muy complicado. Les dan un segundo que tengo el... Joseph. A ver, voy a leerlas acá. A ver, permítame, por favor. Las leo. A ver, denme un segundito que tengo algunas preguntas aquí. A ver, quería comentarles, fuera de responder las preguntas de Aprendiendo Derecho, que tenemos mucho trabajo por hacer. Me dice Mari, independientemente del correo electrónico, para que estén bien notificados. Sí, pues, es un tema bastante duro que no tengamos, que el Estado no haya implementado querramos implementar el expediente digital y no tengamos los DNI electrónicos para poder utilizarlos. Entonces, volvemos a hacernos trampa en el solitario. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo utilizar herramientas tecnológicas dentro de normativa que ya tenemos, y todo es por culpa del Estado peruano. Denme un segundito, por favor, para contestar algunas preguntas. A ver, espérense. A ver, las preguntas están dadas. ¿Dónde las han pasado por aquí? A ver. Anuncia tu ponencia. Si no se reforma las leyes y mediante ley se determinan las audiencias telemáticas, ¿y a qué nivel administrativo lo hacen por acuerdos? ¿No tendrían validez jurídica? Te pregunta Elizabeth Monar. José Pacheco Reina te pregunta, al aplicarse justicia electrónica se estarían violentando principios constitucionales del debido proceso. Muy buenas preguntas. A ver, 2 preguntas que voy a responder. Tengo acá una, ¿qué pasa con testigos y peritos? Es una pregunta que nos tiene que quedar claro. Particularmente para mí, en audiencias electrónicas podemos estar invalidando algunas demostraciones de testigos. Porque lo importante del testigo es que los abogados, básicamente el abogado del contrainterrogatorio, lo vea. Y una cosa es verlo de manera virtual y una cosa es verlo de manera física, porque la intimidación física hace que una persona se ponga nerviosa, y si está diciendo un hecho falso, obviamente uno pueda contrainterrogar al testigo y destruir el argumento que tiene. Igual pasa con el perito y las nulidades. Por lo eso que yo no recomiendo todavía en América Latina, el uso de las audiencias virtuales. Les comentaba al principio de la ponencia. Creo que el ejemplo colombiano de haber hecho ir a las personas con trajes de bioseguridad, y que parecía muy gracioso al principio, era una sana forma de que los abogados dejemos los ternos y vayamos a exponer oralmente nuestra posición distanciados, pero exponiendo y presentando documentos que todavía se tienen que presentar en la vía física. Me pregunta otro colega del Ecuador y me dice, doctor, al no haber inmediación procesal, ¿estoy violando el debido proceso en la vía constitucional? Mire, no creo. ¿Por qué? Porque la idea de las audiencias virtuales es que la concentración para un mero incidente se dé. Básicamente yo tengo concentración procesal si todas las partes están involucradas. Para mí es la parte decisoria la que me preocupa, la audiencia principal de pruebas. Porque con una audiencia de pruebas yo no puedo demostrar si esa verosimilitud del derecho
está realmente invocada o no. Y todavía nuestra justicia es muy... A ver, vayamos a la falsificación de un documento, ¿no? O la presunción de falsificación. O la suplantación de una partida registral. Yo la información la puedo ver de manera virtual. Pero ustedes saben que el juez de manera física o la juez revisa un documento, ve y lo tiene físicamente enfrente y muchas veces sabe, con testigos o sin testigos, si ese documento es falso o verdadero, cuando tiene las partes al frente. Entonces, y esto nos ha pasado muchas veces. Entonces, es importante señalar todavía que la justicia latinoamericana necesita el ojo humano. El ojo humano y la percepción, no la sensación de la persona. Como le decía, a nosotros nos gusta ser muy querendones, estar juntitos todos. Esta teoría de las audiencias tipo procesión se tiene que acabar, ¿no? Podríamos crear, sí, que las audiencias sean microfilmadas y puedan ser vistas de manera virtual como se están viendo ahorita. Como Justicia TV, tal vez, para todos los casos. Pero esta situación de poder crear esta, como pasa muchas veces, en que van a audiencias, muchos abogados, con un séquito de personas, familiares de los procesados, esta situación se tiene que acabar ya. Porque si no, las muertes por COVID en el Perú y en el Ecuador y en Chile, de los cuales también tenemos muchos amigos conectados, pues va a ser esto un pandemonium, ¿no? A ver, la pregunta de Elizabeth Molar es, si no se reforman las leyes y se determinan las audiencias telemáticas, a nivel administrativo tendrían alguna validez jurídica. Mire, nosotros en el Perú administrativamente tenemos solamente las audiencias de Indecopi, que son propiedad industrial o propiedad intelectual, de audiencias telemáticas. Sé que en el Ecuador todas las audiencias están siendo virtuales. Entonces, tendríamos que ver un poco cómo se desarrolla las primeras audiencias para que se cumplan los presupuestos procesales. Entonces, estos presupuestos procesales nos harán, si se cumplen lo que está establecido en el código, yo no le encuentro ningún vicio de nulidad. No encuentro ningún vicio de nulidad. Todavía sigo defendiendo la audiencia física. Alguno de usted dirá, doctor, ¿pero cómo defiende tanto la audiencia virtual? No, para meros incidentes, pues, para la presentación de partes. Pero para la audiencia de pruebas, sí pediría audiencia física. Y les pongo en el pellejo de cada uno de los jueces. El juez va a decir, oiga, está muy bonito este tema virtual, pero yo necesito ver a la parte para sentenciar. Necesito escucharla. Necesito saber si esa señora es la mamá del niño que pretende reconocer, o al señor que lo estoy trayendo es el padre o no es el padre. Porque todo el mundo delante de un juez se asusta. Entonces, claro, ahí yo puedo decir, realmente, ¿es válido o no es válido el petitorio que me están proponiendo? A ver, acá hay una pregunta muy interesante que pregunta el doctor Caicedo del Ecuador. ¿Cómo funcionarían las audiencias de inspección ocular? Interesantísimo. Nuevamente. Las audiencias de inspección ocular que se dan en la vía administrativa en el Perú, por ejemplo, para las licencias de un predio, y se dan cuando yo quiero ver un cadáver en la vía penal, cuando quiero que Sunafil vaya a revisar mis planillas, se van a quedar con condiciones de bioseguridad. No todo puede ser electrónico, señoras y señores. No todo puede ser electrónico. Porque nuestra justicia no está adaptada para la vía electrónica total. Lo que podemos hacer es que sí sean los expedientes y los trámites incidentales electrónicos. Notificaciones, presentación de la demanda, contestación de la demanda, audiencia de conciliación, electrónico. Audiencia de pruebas, física. ¿Con cuántas personas puedo ir? Con 2 personas. Tendré que crear locales del juzgado más grandes. Entonces, aquí también parte una posición del abogado litigante. A mí me ha tocado ir a audiencias de conciliación o audiencias judiciales en provincias del Perú, donde se me aparecían 10, 15, 20 personas esperándonos afuera. Todos los familiares afuera. Esa situación no puede haber más. No puede, y querían entrar al local judicial. Entonces,
por ejemplo, cuando habían desalojos. ¿Qué sucedía? Toda la familia iba. Entonces, la audiencia se frustraba. Pues hoy no se podrá hacer esto. Los locales judiciales, las presentaciones de demanda tendrán que ser virtuales, porque con eso ya desconcentramos el 50% de la capacidad del juzgado. Entonces allí podría crear con una mesa virtual, de parte virtual, solamente que los juzgados funcionen para las audiencias. Y nada más, solo para audiencias. Entonces cumpliríamos el fin de concentración que quiere tener el juez. La economía procesal se daría. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tendríamos que utilizar sistemas físicos sino electrónicos. Doctor, ¿qué pasa si hay un hacker que destruye el expediente electrónico? Yo me quedo con una copia. ¿Y la copia dónde la bajo? Del mismo expediente. ¿Y cómo se recomporta o se recompone un expediente igualito que el físico? ¿Qué pasa cuando se pierde un expediente físico? Las partes tendrán que entregar copias para recomponer el electrónico. A ver, ¿cómo se prueba, cómo se fundamenta la prueba documentaria en la audiencia temática en juzgamiento penal? Nuevamente repito, Fernando, particularmente para mí, en un caso de falsificación, yo no creo que funcione la audiencia virtual. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente, el ojo humano es importantísimo. El juez tiene que ver el documento, tiene que tocarlo, tiene que sentirlo y darse cuenta si alguien dice que este documento es falso, traer el original y contrastarlo. Porque el juez es el director del proceso y nadie puede cuestionar su fallo. Si yo cuestiono el fallo de un juez, me voy a enviar a apelación, ¿no? Pero no voy a cuestionar que para él y en su opinión el documento tiene segmento de veracidad o no. Entonces, en una audiencia de juzgamiento estoy completamente convencido que esta debe ser física y no electrónica. Desde Piura, la mayoría de nosotros no tenemos DNI electrónico y no hemos sido capacitados para expedientes electrónicos. Mire, mi estimada Carmelina, en Lima, de donde les estoy hablando, los abogados, yo he hecho mi tesis de magíster sobre la prueba electrónica. El 92% de abogados no conoce el expediente electrónico. Entonces, no nos pueden imponer algo a rajatabla, como un caballazo, porque no va a funcionar. Ni jueces ni litigantes van a tener un conocimiento claro de este tema. Entonces, aquí vamos a hablar con los amigos del Colegio de Abogados de Piura y ofrecerles nuestros servicios para capacitar a los abogados. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a poder exponer de manera clara sus pretensiones si no conocen el uso del expediente electrónico? ¿No? Fuera de los tutoriales, como le mencionaba, que tiene la página de Eje. Entonces, es importante señalar, y aquí quiero cerrar el tema, que es un trabajo conjunto. Abogados, jueces, fiscales, servidores administrativos. Yo les digo, en Indecopi han trabajado 2 años. Han trabajado 2 años para digitalizar todos sus documentos. Y han conseguido reducir los expedientes 0 papel a un 65%. El otro día días antes de la pandemia, yo estaba armando uno de estos cursos y tuve la ingrata sensación que me llegó una notificación de Indecopi todavía física y con un montón de hojas. Y me dio pena porque dije, Indecopi está tratando de reducir este tema y todavía hay abogados que presentan miles de copias y fotocopias de WhatsApp. Me da mucha risa porque la fotocopia de un WhatsApp no tiene ninguna validez si no ha sido creado como un documento digital. Entonces, todavía hay abogados que todavía piensan que solo los expedientes y los medios probatorios deben presentarse de manera física. Yo quería cerrar con alguna pregunta que tengo aquí. En este sentido, los hackers... A ver, es una buena pregunta.
Las seguridades del expediente electrónico tendrán que estar basadas en niveles aeroespaciales, para que ustedes me entiendan. Porque en el Perú tenemos muchísimas experiencias de hacker y crackers y de delitos informáticos. Entonces, es tarea de nosotros como abogados y de pedirle al Poder Judicial que tenga un sistema integrado muy, muy poderoso para proteger de ataques, de ciberataques, los expedientes electrónicos. Entiendo que en esa misma línea están trabajando Argentina y Ecuador, ¿no? Con expedientes muy poderosos para evitar ataques virtuales. Bolivia y República Dominicana, donde tenemos amigos que nos siguen aprendiendo derecho, están tratando de implementar el expediente judicial. Y creo que deben seguir las experiencias latinoamericanas de los países que ya hemos comenzado con este cambio, porque ellos van a tener también problemas serios cuando se levante la cuarentena, al no poder y no atender sus juzgados por no poder acercarse las partes por este tema de distancia social que todos conocemos ya hace algunos meses. Quiero terminar la ponencia agradeciendo su tiempo, solicitándoles empatía. Y no solo empatía, sino querer ser parte de este cambio radical de estructuras procesales que estamos viviendo hoy. Y yo siempre termino estos cursos de tecnología con una frase. ¿Ustedes saben por qué murieron los dinosaurios? Donde cuando cayó un meteorito en la cuarta glaciación, desapareció la comida y ellos no supieron adaptarse. Entonces, amigos abogados, cuando desaparezca el expediente físico, no desaparezcamos como los dinosaurios y no salgamos del mercado. Capacitémonos para poder cambiar el paradigma procesal que nos toca post-COVID. Muchas gracias, agradezco sus likes que han sido muy buenos para poder seguir con la ponencia y espero verlos en una próxima oportunidad. Ya saben, quédense en casa, todavía no acaba esto y podemos seguir discutiendo estos temas de tecnología y derecho en nuestra página Alain y Miranda Abogados Asociados, a los que los invito a que nos sigan y nos pongan un like para poder seguir debatiendo estos temas de derecho procesal. Muchas gracias, saludos desde Lima a todos nuestros amigos que nos ven desde distintas partes de América. Gracias, saludos.